Hola a todos y bienvenidos a esta serie de videos donde les explicaremos cómo resolver el segundo reto del Hackathon Copa 2024. En este video exploraremos las narrativas del repositorio del reto 2 en GitHub, los desafíos que plantea, los datos relevantes que contiene y las instrucciones específicas. Además, le daremos algunos consejos sobre cómo interpretar esta información para organizar el trabajo y optimizar el tiempo al resolver el segundo reto del Hackathon Copa 2024. Acompáñenos en esta revisión detallada para que cuenten con todo el conocimiento necesario. Comencemos. En el video pasado, revisamos el contenido detallado del archivo YAML entregado por los mentores. En la sección de retos, encontramos el URL correspondiente al reto número 2 del Hackathon Copa. Abriremos este URL en el navegador de su preferencia. Una vez abierto este URL, nos desplegará una página web del repositorio del reto 2 en GitHub. El repositorio está dentro de la organización Hackathon Labs Networks y contiene todos los archivos necesarios para poder resolver y desplegar el reto número 2. El repositorio tiene un README que por default es la página principal del repositorio. En él observaremos el título Multi-Tier Web Application FlightDB o MTWA. Se nos presenta una imagen de cómo se ve la aplicación 100% desplegada. Ahondándonos más en el documento, encontraremos la declaración de exención de responsabilidad, una introducción, contenido del desafío, cuáles son los objetivos del proyecto, un prólogo contándonos un poco de historia de por qué tenemos que desplegar la aplicación Multi-Tier Web Application. El primer dato importante que vamos a observar es cuál es el nombre de nuestro equipo, el código de nuestro equipo, el número de nuestro equipo y el codename de nuestro equipo. Toda esta información está contenida dentro del archivo YAML que nos presentó o nos pasó los mentores durante el reto 1. En este ejemplo, el team code es AFM y el team number es 015. Por ende, resolviendo estas interpolaciones, quiere decir que mi codename de mi equipo es el team code concatenado con el team number. En este ejemplo, mi codename es AFM 015. Este dato es importante ya que ese codename tenemos que utilizarlo para resolver a través de la narrativa cualquier interpolación que se presente. Avanzando un poco más en la narrativa, observamos que el equipo de aplicaciones de Hackathon Labs Network desarrolló la aplicación Multi-Tier FlightDB o Multi-Tier Web Application FlightDB, la cual su arquitectura como aplicación está diseñada en 3 capas: la capa de presentación, la capa de lógica y la capa de datos. Adelantando más con la narrativa, observamos un diagrama. Este diagrama es un diagrama de arquitectura provisto por el equipo de IT de Hackathon Labs Networks, que nos da una representación visual de la infraestructura de los servidores Linux donde tendremos que desplegar la aplicación de Multi-Tier Web Application. Si le damos clic a el PNG de Infrastructure Diagram.png, abriremos el siguiente documento. Este documento es un plano o diagrama de arquitectura donde en la parte derecha vemos una iconografía donde cada uno de los iconos
nos detalla qué representan dentro del diagrama. Un poco más abajo en la parte derecha vemos datos de cuáles son las subredes de la red de esta arquitectura, los DNS públicos y locales de esta arquitectura y las capas compuestas de esta arquitectura. Y en este caso se agrega una capa más, que es la capa de perímetro o firewall FortiGate, que protege el 3-tier o el multi-tier web application, que consta de la capa de presentación web, la capa API lógica y la capa de datos de base de datos. Exploremos un poco más el diagrama. Se ve a la izquierda en el diagrama dos iconos de usuarios. Uno que dice administradores y otro que dice usuarios. Los administradores son cada uno de los integrantes de su equipo. Y los usuarios son los clientes finales que acceden a la aplicación Multi-Tier Web Application FlightDB. Un poco más abajo, en el diagrama vemos dos globos azules con la palabra DNS. Esto nos da una indicación de que existen dos servidores de DNS, uno público y uno privado. El público resuelve los top level domain de su equipo, en el ejemplo afm015.reto12.copa.hackathonlabs.net. Y el servidor de DNS privado resuelve el top level domain afm015.reto12.copa.hackathonlabs.local. Obsérvese que el DNS privado tiene el TLD o top level domain terminando en .local, a diferencia del público terminando en .net. Esto nos da una indicación de que el .local solo resuelve IPs privados, mientras que el .net resuelve IPs públicos y puede ser accedido desde Internet. Entrando un poco más en detalle dentro de la infraestructura. Obsérvese que los administradores tienen una línea punteada fucsia o fuchsia que pueden acceder desde Internet los Bastion, el Bastion o el Firewall FortiGate. Detallemos un poco más el Bastion. Los administradores utilizan el Bastion como jump server o como bastión para poder acceder a los servidores dentro de la red protegida por el FortiGate. Nótese que los servidores dentro de la red DMZ, como la red privada de servidores, no pueden ser accedidos desde Internet. Por ende, o por eso, existe el Bastion. Los administradores entran al Bastion para poder acceder de forma horizontal y transparente a los servidores web frontend, API backend y base de datos sin necesidad de pasar a través del FortiGate. Ahora hablemos un poco más de los servidores protegidos por el FortiGate. Existen dos subredes, la DMZ y la red de servidores privados. Obsérvese que el web frontend existe en una subnet distinta de la subred de los servidores privados. Y dentro de la subred de los servidores privados existen dos servidores, API backend y base de datos. Estos se pueden comunicar de forma transparente sin necesidad de pasar a través del FortiGate, como una comunicación directa punto a punto entre el API backend y el base de datos. A diferencia del web frontend que existe en otras subnet llamada DMZ y la cual no se puede comunicar de forma transparente porque existen en dos subredes diferentes, a los servidores API y de base de datos. Esto quiere decir que existe una microsegmentación que está siendo filtrada o controlada por el firewall FortiGate. Para que el servidor web frontend se pueda comunicar con el API backend y el base de datos, debe pasar a través del FortiGate, ejemplificado por la línea punteada azul. Esto quiere decir que el firewall FortiGate debe tener políticas configuradas este-oeste para poder permitir la comunicación de la DMZ a los servidores de la red privada. Esto se conoce como microsegmentación este-oeste. Ahora hablemos un poquito más del FortiGate.
El FortiGate tiene dos interfaces, una pública y una privada. La pública existe dentro de la subred, en este caso el recuadro rojo, y la interfase privada existe dentro de la subred, dentro del recuadro verde. La subred del recuadro verde es la subred donde existe la interfase del FortiGate que le permite hacer la microsegmentación y toda la comunicación a lo interno de la red que él protege. Y el recuadro rojo, donde existe la interfase pública, contiene dos IPs. Eso quiere decir que esta interfase del FortiGate tiene dos IPs. Un IP público para que los administradores puedan acceder al FortiGate desde Internet y poder administrarlo, y un segundo IP público para que los usuarios puedan acceder a la página web publicada por el FortiGate. De esta forma discriminamos el tráfico proveniente de lo que es administración de la publicación del web frontend. Con esto damos un pantallazo a todo lo que es la infraestructura de red en el diagrama de arquitectura. Regresamos entonces ahora a la narrativa. Si seguimos avanzando en la narrativa, encontramos que la siguiente información es todos los DNS internos y externos. Nótese que están con la interpolación, la cual debe ser sustituida por su código, su codename del equipo. En este ejemplo, AFM0015. Vamos a hacer un ejemplo viendo los DNS externos que pueden ser resueltos o accedidos desde Internet con el DNS hello. Lo vamos a copiar y ahora vamos a pasar a nuestra terminal. En nuestra terminal, si le damos PING o PIN al DNS sustituyendo la interpolación por el codename correspondiente del equipo, en este caso AFM015, y le damos PIN, no resuelve. Esto se debe a que este DNS no es un tipo de registro que resuelva IPs, sino que es un tipo de registro de TXT de DNS. Y para esto, entonces vamos a hacer dig, o pueden utilizar NS Lookup. En este caso yo voy a utilizar dig. Le voy a hacer plus short menos type txt y el nombre de DNS, recordando siempre sustituir el codename de mi equipo, AFM015. Al darle enter, perdón, me faltó el punto aquí, me lo comí. Al darle enter, vemos que resuelve hello copa hackathonlabs.net. Welcome team André F. Moreno Mentors to the Hackathon Copa 2024. Reto 1-2. Your team code is AFM15. Con esto observamos que este DNS es un DNS de registro tipo TXT y puede ser resuelto desde Internet. Si por ejemplo queremos resolver el del Bastion, en este caso el tipo de TXT record es tipo A y voy a resolver Bastion. Esto me va a resolver este DNS a un IP. Y vemos que me resuelve el 172.191.186.228. Con esto también puedo probar SSH, que es una de las formas por la cual se puede acceder al Bastión. SSH, le tengo que indicar cuál es el usuario que voy a utilizar para loguearme, y para eso vamos a ir a nuestro archivo de YAML otorgado por los mentores. Recordemos que dentro de la sección de infraestructura existe la parte de Teams, donde en admins de mi equipo AFM15 hay 4 usuarios administradores. Yo, como uno de los 4 integrantes del equipo, voy a utilizar siempre el administrador 1. Voy a utilizar Scorpion Admin 01. Entonces regresamos a nuestra terminal.
en donde voy a utilizar ese usuario. Repito, utilizamos el comando SSH o el cliente de SSH, le damos la opción de "-l", indicándole a continuación cuál es el nombre de usuario, y luego al servidor que me voy a conectar, en este caso al Bastión. Lo primero que va a aparecer, como nunca me he conectado o es la primera vez que me he conectado a este servidor, me está diciendo o preguntando si yo acepto el fingerprint de este servidor. Le digo que yes y me pide automáticamente el password. Nuevamente regreso a mi archivo de YAML, en el cual aparece cuál es el password, y este es el que utilizo para poner en la terminal. Y como pueden ver, automáticamente ya estoy dentro del servidor. Si le doy un ls-lah/, veo el contenido del servidor. Si le doy un @etc/hostname, veo que el servidor tiene el nombre asignado por Azure durante su creación. De igual forma, si le doy IP address show, veo cuál es el IP de este servidor y observo que es el 10.15.15.6/27. Le doy exit y salgo del servidor y quedo nuevamente en mi terminal. Regresemos a la narrativa. Con esto he podido probar la conexión a el servidor Bastion. De igual forma lo puedo hacer con el FortiGate. Y para hello y UID son registros de tipo TXT, lo puedo hacer con dig +short-type TXT y ver cuál es el contenido que tiene ese DNS. Avanzamos un poquito más y la narrativa nos explica acerca de la VNet y las distintas subnets que contiene esa VNet. Y más abajo entonces nos especifica cuáles son los segmentos de red que tengo que sustituir con la interpolación que dice team number. En este ejemplo, la red 01 es la 10.15 y como mi team number es el 15 es 10.15.15.0/24. Esa sería la subnet 01 y así sucesivamente para las siguientes subnets. Adentrándonos un poco más en la narrativa, llegamos a la parte de asignaciones y aquí es cuando empieza realmente el reto. Todo lo antes previo era información necesaria para poder empezar a desarrollar el reto y algo de background o historia del reto, algo de contexto. En asignaciones, lo primero que nos pide es ingresar por SSH o RDP al servidor Bastion. Ya vimos cómo se ingresaba por SSH mediante el ejemplo durante los registros de DNS. De igual forma, con el mismo DNS de Bastion, pueden ingresar a través de su cliente RDP favorito. Si nos adentramos un poquito más, llegamos a la sección del Firewall FortiGate, donde nos dice en tres grandes puntos, cuál es lo que se tiene que hacer. El objetivo del FortiGate es poder publicar el workload o la aplicación MTWA FlyDB. Y para poder hacer eso, hay que tener tres cosas. Que todos los servidores que están protegidos por el Firewall FortiGate tengan acceso a Internet a través de los protocolos simplemente de HTTP, HTTPS y DNS. Este primer punto, en el siguiente párrafo, nos indica que ya el FortiGate se encuentra precargado con dicha configuración y que lo único que hay que hacer es registrar el FortiGate con su licencia, y para eso hay que ingresar al sitio de support site, crear una cuenta y acceder al FortiGate vía web
para poder poner nuestras credenciales del support fortinet.com para que el FortiGate automáticamente cree una licencia dentro de nuestra cuenta de support. Si dentro de su cuenta usted tenía previamente una licencia creada, debe destruirla porque solo se permite una licencia demo por cuenta. Si usted no tiene una licencia creada, entonces puede proceder a entrar a la página web de el FortiGate y poner sus credenciales del sitio de soporte y automáticamente el FortiGate le va a pedir reiniciar, y cuando reinicie o regrese del reinicio, la primera regla en la que todos los servidores tendrán acceso a internet se activará porque ya está preconfigurada. El punto 2 y el punto 3 son específicamente para poder permitir que el FortiGate en el punto 2 permita la comunicación de este a oeste, es decir, que permita la comunicación entre web frontend y los servidores de backend. Esta no está preconfigurada y esto es parte del reto. Y el tercer punto es permitir o crear la publicación solamente de web frontend en protocolos HTTP y HTTPS. A grandes rasgos, el punto 2 y punto 3 son las configuraciones que hay que hacer. Si seguimos más adelante, tenemos un TLDR de todo lo que hay que hacer en el firewall. Hay que instalar la licencia, hay que configurar las direcciones para las políticas, hay que configurar rutas estáticas, hay que configurar el IP secundario, hay que configurar la dirección VIP para el IP secundario y configurar las políticas de acceso outbound a Internet, de acceso east-west y acceso a la publicación del frontend. De todos estos puntos, el punto 1 de acceso outbound a Internet ya está preconfigurado. Por ende, cuando se instala la licencia, automáticamente sus servidores van a tener acceso a Internet. Lo segundo que hay que trabajar en el reto es el servidor de base de datos. Y el primer tip que observamos aquí es que tenemos los checksums para los archivos que existen dentro del repositorio y el archivo que hay que descargar. Los archivos que existen dentro del repositorio son Data Airlines, Data Airports, y el archivo Flights es tan grande, el cual pesa 6 GB, que no existen dentro del repositorio. Y la primera parte de la narrativa les indica que este archivo flightsSV lo pueden descargar mediante el shell script get flight data sh, y ese archivo lo deben descargar dentro de este mounting point mnt/sdc1/database data. Y esto se debe a que el file system tiene múltiples discos y solo este mounting point tiene un disco lo suficientemente grande para poder albergar los 6 GB que descarga este shell script de get flight data sh. Una vez clonado el repositorio dentro del servidor y descargado el archivo flights, usted puede validar los dos archivos que vienen con el repositorio, que son airlines y airport, y el archivo flights que usted descargó lo puede validar si están completos y sin errores mediante los checksums, ya sea en el formato MD5 sums o SHA-256 sums. Y esta es la información que les provee este tipo. Si avanzamos un poco más en la narrativa, nos piden que hay que instalar la aplicación de base de datos MariaDB, y este debe instalarse del repositorio oficial de paquetes de MariaDB, ya que hay que instalar no solamente el motor de base de datos MariaDB, sino que también hay que instalar el motor de Column Store y CM API. Después se les pide ejecutar MariaDB Security Installation para poder
asegurar el motor de MariaDB. Y este aseguramiento se hace mediante este script de MariaDB Secure Installation, y esto le permite a uno cambiar la contraseña, eliminar el usuario Anonymous, deshabilitar el acceso remoto al usuario root, remover la base de datos test y sus accesos, y vuelve a recargar la tabla de privilegios. Avanzando con la narrativa, se les pide crear la base de datos mediante el archivo de SQL provisto en el repositorio. Y de igual forma, se les pide cargar la base de datos, una vez creada la base de datos, mediante el script de cargar la base de datos. El script para cargar la base de datos es load ssh, que se encuentra dentro del repositorio, y la misma demora aproximadamente de 10 a 15 minutos. Y para crear la base de datos se debe utilizar el archivo de esquema SQL. También se les pide crear usuarios para el acceso remoto llamándose user1 con su respectivo password1. Y se les pide que renombren los servidores a que tengan los nombres correctos, ya que estos son necesarios para poder identificarlos en el acceso remoto a MariaDB. Una vez hecho toda esta configuración, usted puede entrar desde el Bastion ejecutando este comando de forma remota desde el Bastion hacia el servidor de base de datos para ver si tiene conexión a la base de datos de forma remota. Al final de esta sección de base de datos, tenemos un TLDR de todo lo que hay que hacer en la base de datos, en el servidor de base de datos. Configurar el hostname, actualizar el servidor, clonar el repositorio, descargar los datos de la base de datos, validar el contenido de los datos, instalar el motor de MariaDB del repositorio oficial de MariaDB, instalar adicional Column Storage CM API, iniciar el servicio de base de datos, realizar hardening de la aplicación de base de datos, crear la base de datos mediante el archivo schema.sql, cargar los datos en la base de datos mediante el shell script load.sh, crear los permisos necesarios para el acceso remoto de base de datos, configurar el firewall del sistema operativo para que permita la conexión remota a la base de datos. Esto es para que el servidor API pueda hablar con el servidor de base de datos. Y este punto es un punto de inflexión, ya que no es necesario, ya que la comunicación es transparente entre el servidor de API y el de base de datos, ya que ambos servidores existen dentro del mismo segmento de red. Y por último, probar la conexión remota a la base de datos. Esto desde el Bastion o desde el servidor de API pueden ejecutar MariaDB y con todos los parámetros necesarios para conectarse a la base de datos. Si logran conectarse y ejecutar comandos de SQL remotamente, usted ha logrado al 100% los objetivos de la instalación del servidor de base de datos. En la siguiente sección tenemos entonces el servidor de API. Lo primero que le indica es que desde el servidor de API debería probar la conexión remota a la base de datos mediante la aplicación de MariaDB. También les pide que el código que está en este repositorio lo descargue y lo instale en OPT. Y este código, el código de API, lo debe instalar dentro de OPT y correrlo con Python 3.12. Y para poder correr este código de APIs escrito en Python, primero debe instalar todos los requerimientos que existen en el archivo requirements.txt, ya sea directamente a través de Python
o instalándolos manualmente uno a uno los paquetes que están dentro del requerimiento .txt. Les pide que dicho código de Python debe correr de forma desatendida o como servicio, o mejor conocido en Linux como demonio. Para esto deben utilizar systemd y deben crear un archivo de texto con la configuración de systemd y ejecutar o inicializar con systemd este archivo que debe llamarse traveldb-api.service. Adicional, les habla de que el código de Python corre los APIs en puerto 8080 y que la aplicación realmente debe accederse por puerto 80, y para esto usted debe instalar Apache y configurarlo con un reverse proxy para que todas las llamadas por puerto 80 sean redirigidas a 8080 y abra el servidor de API y puedan hacerse las consultas. De igual forma, al final de esta sección les indica cómo se deben acceder los APIs, en la cual dice a través de CURL o abriéndolos de un navegador, puede ser desde el Bastion o puede ser a través de la línea de comando del Bastion, haciendo un CURL al endpoint de conexión del API, siempre sustituyendo la interpolación de codename por, en este ejemplo, AFM015. Al final, un TLDR de todo lo que hay que hacer en el servidor. Configurar el nombre de host correctamente, actualizar el servidor, clonar el repositorio, instalar el cliente de base de datos. Esto es opcional si queremos probar la conexión remota desde API a base de datos, porque igual podemos probarlo desde el Bastion hacia el servidor de base de datos. Instalar Python en la versión correcta, 3.12. Instalar el código de API en la ruta designada. Crear el demonio para que este código de API en Python corra como servicio o como demonio sin supervisión en modo desatendido. Inicializar este demonio. Instalar Apache. Configurar ese Linux para que pueda permitir correctamente la conexión a el URL de API. Configurar Apache para publicar ese reverse proxy de 80 a 8080. Y configurar el firewall del sistema operativo para que permita la conexión en puerto 80. En este caso, el firewall del sistema operativo es firewall-d. Y por último, probar la conexión remota de API, ya sea desde el Bastion o puede ser inclusive desde el servidor web si ya ha configurado la política este-oeste. Si avanzamos un poco más en el documento, vemos algunas imágenes de cómo se ve cuando se ejecutan los URLs que más arriba se ejemplificaban. En esta imagen podemos ver cuando hace el API version y nos retorna versión 1. En este podemos ver el mismo API version pero ejecutado desde un web browser, en este caso Firefox, e igual nos devuelve la versión 1. De la misma forma, ejemplos para cuando se ejecuta API Airlines, vemos que nos devuelve un JSON format en la línea de comando, o a través de Firefox nos devuelve toda la información del API en JSON. Y lo mismo para API Airports, nos devuelve toda la información en JSON en línea de comando, o nos devuelve toda la información a través de Firefox presentada en JSON. Y por último, el servidor web, que para poder hacer todo esto, desde el servidor web debe poderse consultar los APIs. El servidor web necesita de que exista la política del firewall este a oeste para poder validar
y permitir el flujo de tráfico entre las subredes o la microsegmentación este a oeste. Si no, no va a poder probar, por ejemplo, el CRL hacia el API del servidor API. Para instalar el cliente web dentro del servidor web, nos comentan de que el cliente está en Node.js React y deben ser instalado en su código en /opt traveldb. La versión de Node.js instalada en el servidor debe ser 20 y se debe utilizar npm start para poder ejecutar el código. Les hacen la aclaración de que el package.json es un archivo de JSON el cual tiene como proxy localhost. Eso sí, el API fuera instalado localmente en el mismo servidor, pero como el API está en un servidor diferente, el localhost debe ser reemplazado por el nombre del servidor del API para poder resolver y hacer calls hacia los APIs. Les sugieren y les indican que dicho código de Node.js no debe ser solo corrido con npm start, sino que debe ser configurado a través de systemd como demonio para que el mismo corra de forma desatendida. Y debe configurarse el SLinux para que permita las conexiones en HTTP. Con esto, localmente el servidor web puede abrir la página web, pero desde afuera se necesita configurar Apache y un reverse proxy para que haga reverse proxy de 80 a localmente al localhost para que abra la página web. También se les indica que deben abrir en el firewall D HTTP y HTTPS para que la página pueda acceder desde forma remota. Y así, desde el Bastion les piden abrir el URL www sustituyendo su codename, en este ejemplo es 015 reto12.hackathonlabs.local. De esta forma han logrado instalar el mtwa flightdb para que pueda ser publicado a lo interno de la red de servidores, pero solo en HTTP. De igual forma se les pide que por cumplimiento de seguridad tenga un certificado de Let's Encrypt, y esto se hace mediante Certbot con las credenciales de Azure y la información necesaria del servidor DNS en Azure para que pueda hacer el DLS Challenge y le puedan generar un certificado gratuito y de forma automática de Let's Encrypt. Este debe ser instalado en Apache y debe ser publicado en Apache a través de HTTPS. Y por último, si configuró la publicación web en el firewall FortiGate, debe poder acceder a dicha página desde Internet a través de www, su código de equipo, en este caso AFM015, reto12.hackathonlabs.net. Si usted instaló el servidor web y la política del firewall, FlightDB o Multi-Tier Web Application FlightDB puede ser accedido de forma protegida desde Internet. Al final tenemos entonces el TLDR de todo lo que hay que hacer en el servidor web. Configurar correctamente el nombre del host, actualizar el servidor, clonar el repositorio, instalar Node.js en la versión 20, instalar el código del cliente web en la ruta designada, en este caso OPT, modificar el código de Node.js para cambiar ese localhost a que apunte al servidor de API, crear ese servicio como demonio para que quede en modo desatendido, inicializar ese demonio, instalar Apache, configurar ese Linux, configurar Apache para que publique los APIs, configurar el firewall del sistema, en este caso firewall D, para que permita los puertos 80 y 443, es decir, HTTP y HTTPS, probar la conexión remota desde el Bastion, instalar Certbot para poder solicitar el certificado, obtener el certificado de Let's Encrypt mediante un DNS Challenge de Azure, y por último configurar Apache con dicho certificado para la publicación en HTTP de forma segura.
Si usted ha llegado hasta ese paso, ha logrado completar el reto número 2 al 100%. Adicional, hay unos puntos extras en la cual si usted logra decirle los UIDs que están almacenados en estos registros de TXT de DNS, obtiene los puntos. Una de las últimas secciones son los criterios de evaluación, lo cual le indica todo lo que se va a evaluar de este reto, desde la instalación de MariaDB, instalación de las aplicaciones como demonio, configuraciones de Apache, configuraciones del firewall, tanto de FirewallD como de el Firewall FortiGate, instalación de Cockpit. Son unos puntos extras que si usted lograba instalar Cockpit en el servidor web, API y base de datos, se llevaba dichos puntos. Y los puntos extras de los registros de DNS. Hay un punto extra que si usted lograba entrar por SSH o al bastión por RDP, se ganaba esos puntos. Y todos estos criterios de evaluación están en esta distribución de tabla de puntos. Esto para que usted pudiese observar cómo se distribuían los puntos a través de todas las tareas previas mencionadas. Y el puntaje total de este reto son 185 puntos. Y al final, como epílogo, se les da un reconocimiento para que lleven a cabo este desafío y lo resuelvan de forma colaborativa y que disfruten el reto y aprendan. Con esto hemos revisado por completo toda la narrativa del reto 2, cuáles son los puntos claves dentro del documento y qué es lo que había que hacer tanto en los firewalls como en cada uno de los servidores para poder obtener el puntaje y desplegar la aplicación Multi-Tier Web Application FlyDB, la cual era el objetivo de este reto. Y esto es todo por este video. Esperamos que la guía le haya sido útil para comprender mejor el segundo reto del Hackathon Copa 2024. Nos vemos en el próximo video.